Martes 27 de abril del año 2021, el segundo año de la pandemia. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes en esta tarde. Gracias por su sintonía, muchísimas gracias por dejarme entrar a su casa, a su trabajo, a su automóvil, donde quiera que usted se encuentre en algún lugar del Perú o del mundo. Gracias por su sintonía. Estamos en plena pandemia, señor, señora. Las cifras del país, las cifras del Perú están muy preocupantes en términos de contagios, en términos de hospitalizaciones, en términos de fallecimientos. La pandemia está en pleno proceso. Solamente me queda recordarles que mientras que las autoridades hacen todo el trabajo que deben hacer, y en eso obviamente nosotros podemos opinar, podemos votar, podemos hacer cosas, hay algunos elementos de esa esfera que están fuera de nuestro control. Lo que sí está dentro de nuestro control es el tratar de no contagiarnos, el tratar de protegernos, el tratar de usar las 2 mascarillas, la quirúrgica pegada a la cara, una de tela bien ajustada por fuera, para que de esta manera no nos convirtamos en una víctima de un contagio. Porque todo empieza con un contagio. Toda la desgracia que estamos viendo, todo lo que estamos asistiendo, esas familias desesperadas que buscan una cama, que buscan oxígeno, que buscan una cama de UCI, todas esas desgracias empezaron con un contagio. Cuidémonos. Y la gran pregunta es, ¿cuándo irá a terminar todo esto? Esa es una pregunta, ¿cuándo? Difícil predecir, ¿cuándo? Y la otra gran pregunta que se hacen los científicos es, ¿cómo terminará? Una cosa es cuándo, fecha, otra es cómo. ¿En qué se convertirá COVID-19? ¿Desaparecerá completamente de la faz de la Tierra? ¿O se convertirá en una enfermedad que esté dando vueltas por allí siempre para no desaparecer jamás? Pues esa es una pregunta que no tiene aún respuesta. Lo más probable es que sea lo segundo, que se convierta en lo que se llama una enfermedad endémica. Ahora vamos a hablar de eso. Y vamos a conversar con el doctor Alfonso Nino, quien es director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para que nos lleve de la mano y nos dé un poquito de lo que es un poco de predicción, pero basado en ciencia, basado en evidencia, para que podamos definir términos importantes que nos permitan entender qué cosa es una endemia. Alfonso, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Hola, Elmer. Un gusto estar contigo esta tarde. Con todo gusto para absorber tus inquietudes y preguntas para el público y explicar de Gracias, Alfonso. Sí, gracias. Como siempre le digo a todos los invitados, Alfonso, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con los oyentes de RPP Noticias. Antes de entrar al tema que queremos tocar de el probable curso que va a seguir esta enfermedad en el mundo, ¿cómo ves, así, a grosso modo, la situación de la pandemia en nuestro país, en el Perú? Bueno, un poco con esperanza. En los últimos 15 días se ha visto en Lima, que es el gran disparador de casos, está disminuyendo, ¿no? Pero, digamos, esta ola, ha rebasado todas las expectativas malignas que teníamos, ¿no? Y entonces, creo que se han hecho algunas cosas, pero también yo creo que yo noto una cierta habilidad del ministerio para definir las políticas que marcan, ¿no? Por ejemplo, no me parece correcto que abran los casinos, los lugares cerrados, en plena crecimiento de esta ¿no? Yo creo que el Ministerio de Salud, creo que nos hace nos falta un Fauci en Perú, ¿no? Que tuviera credibilidad, liderazgo, incluso en contra del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que a veces da un paso adelante y a veces retrocede dos. Ya, pero en lo que respecta a las cifras, escuchamos, por ejemplo, que Huánuco está muy mal, Piura está mal, el norte está mal. ¿Tú ves de que la pandemia en el Perú está cediendo o está en meseta o está aumentando? No, que en Lima está disminuyendo en los últimos 15 días.
pero digamos sigue la demanda de oxígeno, camas, etcétera, y también en el norte ya empezó a entrar a lugares pequeños, ¿no?, que no había, pero digamos en números siguen siendo, digamos, elevados comparados a la segunda vuelta, a la segunda ola, ¿no? Por ejemplo, teníamos, yo me acuerdo en febrero, teníamos más o menos 40 muertos por día. Hemos llegado hasta más de 400, ¿no?, por día. Entonces ahora un poco hasta 300, digamos, es una bajada lenta, pero y también creo que es un poco la cosecha de lo que hubo en Semana Santa y todos estos desmanes que hubo, ¿no? Entonces yo diría que estamos, ojalá sigamos disminuyendo, pero yo creo que esto se relaciona mucho con el comportamiento de las personas, ¿no? Y eso casi hemos mejorado mucho. Pero ahora creo que tal vez con el uso de mascarillas, la exigencia de entrar a los mercados, ya pensar un poco el aerosol, ¿no? Pero faltan algunas medidas, por ejemplo, que son interesantes, como por ejemplo medir el CO2, que de manera indirecta podría saber si hay concentración de aire, y entonces podríamos, por ejemplo, abrir de manera técnica, ¿no? Por ejemplo, tienes un restaurante, si tú tienes más de 700 millonésimas de CO2, entonces se cierra, ¿no? Y más de 1000 ya hay una alta concentración. Pero podríamos, y es un aparato muy chiquito que se puede poner, ¿no? Por ejemplo, en Cayetano lo estamos poniendo en los laboratorios porque va gente, ¿no? Entonces tú puedes contrastar, y con esa medida, que no es cara, podríamos tú indirectamente si es riesgoso para la circulación. Eso se podría hacer, por ejemplo, en lugares cerrados, ¿no? ¿Cuánto cuesta un medidor de CO2, de dióxido de carbono? Menos de $500. ¿Cuánto? Menos de $500. Ese es un aparato pequeño que es más o menos como, digamos, una laptop, pues un poco más chica. Sí, los hemos visto. El precio está en alrededor de... Hay de todo, obviamente, pero hay algunos que se pueden comprar por $100, 80, 100, $120. Otros, obviamente, como tú dices, están 250, 300 o más. Pero es un aparato sumamente útil que lo deberían tener los negocios. Y la idea, como lo conversamos el otro día con el doctor José Luis Jiménez, y como tú has dicho también, Alfonso, es de que midiendo la cantidad del CO2, del dióxido de carbono, que es el gas que los seres humanos eliminamos cuando respiramos, entonces cuanto más dióxido de carbono hay en una habitación cerrada, por ejemplo un restaurante, un laboratorio, como dices, significa que más gente ha respirado allí. Es decir, estamos respirando la respiración de otra gente y allí puede haber virus. Entonces es una manera indirecta de saber si es que ahí pudieran haber aerosoles contagiosos. Así ¿cierto? Otra medida de rastreo puede ser, por ejemplo, lo que se hizo para la polio, por ejemplo, rastrear los desagües, ¿no? En determinados sitios tú puedes medir el coronavirus y ver indirectamente por dónde está circulando más, y hacer un mapeo con los desagües, ¿no? Entonces podría ser una forma barata, accesible y que podría demostrarnos sobre que ahora tenemos que buscar medidas proxy, porque las efectivas es difícil. Por ejemplo, el seguimiento de casos han invertido billones en Europa para encontrar un sistema de seguimiento de casos y casi no es posible. Es posible cuando hay pocos casos, pero cuando ya se ha extendido eso horizontal, es muy difícil encontrar un sistema de rastreo y seguimiento, especialmente asintomáticos, etcétera. Podemos utilizar medidas sencillas, proxy, que nos puede indicar por dónde está el coronavirus, ¿no? Y proteger a la interesante. Gente. Y así podría ser una buena relación entre lo económico y lo de salud, ¿no? Correcto. Y a eso quiero llevarte en la conversación, Alfonso, a ese futuro de cómo vamos a hacer con esta pandemia, en qué va a terminar. Hay muchas voces que dicen que esto va a terminar como una endemia. ¿Qué cosa significa una enfermedad endémica? Explícalo en palabras sencillas a nuestros oyentes, Alfonso. En primer lugar, lo que quiero decirte que eliminar un virus es difícil. El único virus que se ha eliminado es el de la viruela. No hay otros, se han eliminado, entonces obviamente se pueden controlar. El virus de la polio está controlado, el sarampión está controlado, pero no está eliminado. Es bien complejo, ¿no es cierto? Y vamos a explicar lo que es. Un brote es la aparición un poco repentina de casos en un lugar que tenía.
Por ejemplo, hay un sitio que en el Perú es que se ha olvidado, que es como la peste. Nosotros tenemos peste casi todos los años, pero 1, 2, 3 casos. Y están focalizados, por ejemplo, en Cajamarca, en La Libertad, en Piura y en Lambayeque, en lugares específicos. Y todos los años hay 1, 2, 3 casos. De repente hay 10, 20, eso se llama un brote, ¿no es cierto? Que repentinamente se incrementan. Otro caso, por ejemplo, es el tema del dengue, ¿no? Cuando en Lima hay dengue, porque está el transmisor vive, se mueve, y generalmente hay casos en La Molina, en San Borja, siempre hay, en Lima en general llegan 10, 15 casos. Pero si tenemos 100, 150, 1000 casos, estamos hablando de un brote. O sea, es el aumento imprevisto de algo que está más o menos bajo control y se empieza a levantar. Alfonso, vamos a hacer una cosita. Ya estás definiendo lo que es un brote. Es el aumento de número de casos sobre lo que se espera normalmente. Vamos a tomar una pausa porque yo sé a dónde estás yendo para seguir la definición de llegar a endemia. Regresamos. La Universidad Peruana Cayetano Heredia y estamos conversando sobre un posible final para esta pandemia que no sabemos cuándo va a llegar obviamente, pero que muchos expertos piensan que se va a convertir en una endemia, y eso es lo que nos está explicando el doctor. Le pregunté qué era una endemia y me dijo, para entender endemia primero hay que entender que es un brote. Un brote es cuando se presentan casos de una enfermedad por encima de lo que uno espera que se presentaran normalmente. Si tenemos, por decir, 50 casos de varicela en una región todos los años, si se presentan 80, 90 o 100, ¿qué pasó? Eso es un brote. Por favor, Alfonso, sigue. En el Perú tenemos zonas endémicas de algunas enfermedades. Estoy explicando, por ejemplo, la peste en el norte, pero tenemos, por ejemplo, el dengue, que es endémico entre lugares tropicales, la selva, algunas zonas de calor, y viene en estaciones, ¿no? Entonces hay la gripe también, que aparece más cuando hay frío, en invierno. Entonces son, digamos, casos que están más o menos en número regular, si tú quieres, pero que está dando vuelta ahí, hasta esperar un poco la persona para poder infectarla. Entonces son que no han desaparecido, sino que están dando vuelta alrededor de todos nosotros, y depende de nosotros para poder aparecer con enfermedad y daño, ¿no? Entonces, digamos, eso significa... Perdón, entonces eso significa una enfermedad endémica, una enfermedad que no desaparece, que aumenta, disminuye, da vueltas, se está fastidiando y alguien escucha por allí, oye, fulanito se murió de la gripe, es decir, que está dando vueltas. ¿Eso significa una enfermedad endémica? Entonces, una endemia puede producirse, por ejemplo, en el caso de VIH-Sida, es una enfermedad que gracias al tratamiento se ha vuelto como endémico, como una enfermedad crónica, ¿no? Porque apenas hay casos de su tratamiento, entonces se mantiene, pero no es que haya desaparecido el SIDA, ¿no? VIH-Sida, sino que está circulando, ¿no? Igual la peste, hay antibióticos, apenas se crece, la gente toma antibióticos y se otra vez al nivel normal. En el caso de los virus es más complicado. Entonces, yo quisiera pasar con un ejemplo que me parece interesante. El año 1988 hubo una epidemia en el callejón de Conchucos, que esto conoce, se prendió esa zona y se tuvo una cantidad de personas enfermas y murieron en un mes como 300 personas, incluidos niños y adultos. Entonces la gente se explicaba por qué, cuando teníamos altas coberturas a nivel nacional, por qué en esa zona se prendió. Entonces ahí se entendió que ¿De qué enfermedad? Sarampión. Sarampión, ya. Entonces, el sarampión con la vacuna de sarampión es un virus atenuado. La protección que tiene sarampión es 80%. O sea que hay 20% que no están protegidos. Así te vacunen, solo 80% reaccionan bien a la formación de anticuerpos por la vacuna. Entonces, si tú tienes 100 personas, 80 protegidas, 20 desprotegidas. Si tienes 1000 personas, vas a tener 800 protegidas y 200. Y si tienes 10.000 personas, vas a tener 8.000 personas protegidas y 2.000 protegidas. Entonces, esto se llama los bolsones de personas que no han tenido buena respuesta a la vacuna o que se enfermaron y que se han protegido de alguna manera. Pero hay otras personas que no se han vacunado.
Entonces, cuando llega a esta zona del callejón de Conchucos, llega una persona con el sarampión, se extendió el virus en todas las personas que no estaban vacunadas o habían tenido la enfermedad. Entonces se genera una epidemia. ¿Cómo la cantidad? Digamos, entonces siempre, igual va a ser en el COVID, la mayoría de vacunas va a tener hasta 90% de eficacia. Quiere decir que de 100 hay 10 personas que van a tener protección, 10 personas que van a estar desprotegidas. Y si se van acumulando en sitios, entonces un día vas a tener 10.000 personas que no están protegidas, no tienen anticuerpos, y se pueden contaminar con una persona que llegue de fuera. Y esto va a generar focos, digamos, ya no endémicos, sino epidémicos en algunos sitios. Yo creo que esa es un poco la idea, que va a haber en la población general y vacunada, digamos, una endemia, pero van a haber posibles focos en algunos sitios donde hay bolsones de susceptibles, que puede ser porque no están vacunados o porque no reaccionaron a la vacuna. O sea, recuerda que no todos... Entonces yo creo que el tema va a depender mucho del tema inmunológico. O sea, ¿cuál es la capacidad de respuesta de una persona vacunada? No se sabe, no se mide la cantidad de anticuerpos que forman, cuál es el nivel normal que debe tener, y ni tampoco los que tienen enfermos no se sabe cuánto va a durar esa protección. Entonces, esto tiene este horizonte de generar una endemia con estallidos de algunos focos epidémicos en algunas... Me parece que va a ser el futuro. Muy bien. Ahora, como lo has descrito, digamos, la situación de endemia, la situación endémica de una enfermedad se consigue por diversas razones, ¿verdad? En el caso del VIH-Sida se ha conseguido esa situación endémica por el tratamiento antirretroviral, porque ahí no tenemos vacuna. Con el caso del sarampión, con vacunación. En el caso de COVID-19 va a tener que ser con vacunación, porque no tenemos tratamiento. Así es, yo creo que es importante, o sea, y creo también la tecnología, la rapidez que se ha hecho la vacuna, creo que la hace más segura. Las expectativas que tenía la OMS de la eficacia era 50%, ¿no? Tú sabes. Ya. Y la pues mayoría llegaron al 70 y más, ¿no? Correcto. Entonces eso va a ayudar mucho, ¿no? Mira, la semana pasada se publica este estudio que fue en Inglaterra. Parece que ya en Inglaterra están llegando ya a esta situación endémica, Alfonso. Ellos estudiaron a 373,000 británicos. 373,000. Ellos tienen una base de datos gigantesca. Estos 373,000 personas la siguieron durante diciembre, enero, febrero y marzo. 4 meses para ver si de estas 373,000 personas, cuántas se vacunaban y cuántas no se vacunaban. Y en estas personas le hicieron 1.6 millones de pruebas moleculares para saber si se infectaban o no se infectaban. Y obviamente ellos, después de seguirlos, ellos contaron cuántas personas se habían vacunado, cuántas no, para compararlas. Y luego les hicieron pruebas moleculares, como te dije, a todos ellos, y vieron cuántos eran positivos, asintomáticos en los vacunados, positivos asintomáticos en los no vacunados. Luego preguntaron también cuántos eran sintomáticos con COVID en los vacunados y en los no vacunados. Y es más, midieron la carga viral de cada una de estas personas para saber si en los vacunados se había disminuido la carga viral o no, Alfonso. Y lo que encontraron es que 21 días después de recibida la primera dosis de la vacuna y comparados con los no vacunados, la infección se redujo en 65% en las personas que habían recibido la vacuna. Es decir, fíjate, hay una demostración de que la vacunación eliminó en 65% la posibilidad de infección, solo de infección, pero la de enfermedad sintomática la eliminó en 90%. Entonces ellos dicen, si solamente la vacuna puede hacer o protege de la infección al 65%, significa que hay un 35% que no. Eso es lo que tú dices, que no van a estar protegidos de la infección, y esos son los que van a dar el virus a otras personas y va a hacer que circule el virus en la comunidad para que se convierta en una endemia. O sea, fíjate, gracias a
agresividad de la vacunación en Inglaterra, ellos ya están llegando un poco a ver el atisbo de lo que va a ser la endemia. Así es. Entonces lo que vemos ahora es que, por ejemplo, lo que se ha demostrado que se evita la muerte. Por ejemplo, hay menos posibilidad de que te mueras o tengas enfermedad grave. Claro. Probablemente la endemia va a ser así como enfermedad leve, probablemente, y muy pocos casos. Pero los no vacunados o los que no tienen respuesta, digamos, están expuestos a tener enfermedad de gravedad. Correcto, o sea que de repente, Alfonso, escucharemos en el futuro, obviamente en el Perú, que todavía no tenemos vacuna, estamos lejos de esto, pero quizás en el futuro, Alfonso, de aquí a unos 3, 4 años, cuando ya nuestra población esté vacunada y ojalá que se haya convertido en una endemia, todavía escucharemos, ¿no? Oye, dice que don Pedro se murió, ¿no? ¿Y de qué? De COVID. Ay, caramba, todavía está. Así escucharemos en el futuro, ¿será? Que como podemos encontrar en la provincia de Cangallo ha habido un brote de COVID, ¿no? De COVID. O en la selva, entre el caserío hubo un brote, ¿no? Eso creo que va a ser un poco el periódico del futuro, ¿no? Entonces, leer de pequeños núcleos de epidémicos chiquitos y que rápidamente puede ser. Creo que adicionalmente, creo que esta pandemia nos ha dejado el tema de las medidas no medicamentalizadas, ¿no? O sea, el distanciamiento social, la mascarilla probablemente, pero también vamos a interiorizar. Vamos a tener cuidado de entrar a las reuniones grandes. Y, por ejemplo, al aire libre, tú viste este estudio que salió de este concierto en Barcelona, donde fueron como 5.000 personas, y todos con mascarilla, pero se ha encontrado casi 0 casos. Entonces también el tema de los eventos al aire libre va a ser un elemento fundamental, ¿no es cierto? Creo que en el futuro, en donde se pueda, las clases, las reuniones, las reuniones de trabajo van a privilegiar el tema ventilado, ¿no? Exacto. Es más, hoy día, esta tarde, aquí en Estados Unidos, el CDC ha dado a conocer sus nuevas regulaciones y casi todo va a ser al aire libre. Y se basa muchísimo en el trabajo que seguro has leído de Wuhan, en el que se descubrió que la posibilidad de infectarte afuera es 1.730 veces menor que estás adentro. O sea, todo va a tener que ser afuera hasta que tengamos protección de rebaño con la vacuna. Va a cambiar un poco la infraestructura de así todo tipo, ¿no? Incluso todo va a tener que cambiar. Infraestructura escolar, infraestructura de deporte, etcétera, ¿no? Alfonso, pues muchísimas gracias por habernos ayudado y ojalá que esto sea así, ¿no? Que se convierta en una endemia y que ya pase y que esta pesadilla nos deje. Mientras tanto, tenemos que cuidarnos. Alfonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Encantado y bueno, cualquier cosa para servir. Cuídate mucho. Chao, Alfonso. Gracias. El doctor Alfonso Nino, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estuvo con nosotros. Entonces, fíjese, ese va a ser el futuro de esto, siempre y cuando las vacunas lleguen y se empiecen a poner a diestra y siniestra. Mientras eso, venga, señora, señor, a cuidarse. Su doble mascarilla, la distancia, evite, por favor, y eso vamos a conversar en el próximo segmento, los eventos a puerta cerrada. Regresamos, no se vayan.